¿Qué tal? Buenas noches. No sé si se me escucha. Muy bien. Muy buenas noches con todos, dándole la bienvenida a todo el público que se encuentra conectado en esta oportunidad a nuestro primer webinar de la Sociedad Peruana de Enfermeras en Gastroenterología y Endoscopía Gastrointestinal. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Alvarado Bellido Cáparo. Vamos a dar una breve reseña del doctor. El doctor Álvaro Bellido Cáparo es médico gastroenterólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El doctor es máster en oncología digestiva, profesor auxiliar también de la Universidad Cayetano Heredia, coordinador del curso de fisiología digestiva de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador de residentes de gastroenterología, también de la Universidad Cayetano Heredia, con múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales, y actualmente también es autor del libro de gastroenterología para todos. En esta oportunidad, el doctor nos va a presentar un tema muy importante para todos nosotros como enfermeros, y nos va a hablar de un tema que es necesario tenerlo presente, sobre todo para el tratamiento, atención integral que nosotros brindamos como enfermeros y más como enfermeros especialistas. El tema de hoy es fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades más frecuentes del tracto digestivo. Entonces, le damos una calurosa bienvenida al doctor, y sobre todo desde ya en nombre de la Junta Directiva agradecerle por su disposición y participación en nuestro primer webinar que apertura nuestro cronograma anual 2026. Buenas noches, doctora. Adelante. Buenas noches, licenciada Indira. Buenas noches, licenciados. Gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar un poco de este tema que nos apasiona a todos, que es la gastroenterología. Eh, Cada uno de estos temas te permite hablar una charla entera. Entonces, la idea es de hacer un repaso de, por cada uno de los... vamos a empezar por el esófago, vamos a empezar por el órgano del esófago, por el órgano del estómago, luego vamos a ir a los intestinos, luego vamos a ir a enfermedad perianal, vamos a hablar hígado y vamos a hablar páncreas. Entonces vamos a hacer un paseo rápido por todo el tracto gastrointestinal y vamos a ir analizando las diferentes enfermedades. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro índice. Entonces, en esófago, sobre todo, vamos a ver lo que es el reflujo, la hernia hiatal y la calasia. En estómago, vamos a ver el Helicobacter pylori con la dispepsia, la enfermedad ulceropéptica, el cáncer gástrico. En intestino, vamos a ver la diarrea y el estreñimiento. En el colon, los pólipos colónicos, el cáncer de colon y la enfermedad diverticular. En hígado, la cirrosis y sus complicaciones. Y en el páncreas, la pancreatitis, los quistes de páncreas y el cáncer de páncreas y de todos vamos a tratar de ver de por qué se produce y cómo podemos prevenirlo. Muy bien, entonces tenemos que el esófago es un órgano muscular con una luz virtual que mide unos 25 centímetros, que básicamente es un órgano de paso, ¿no? El esófago no es que produzca una secreción en sí, salvo un poco de moco para que avance, y vamos a tener que en el esófago va a haber el peristaltismo, que se origina a nivel del esfínter esofágico superior y va a generar contracciones que van a ir avanzando, ¿no? Y eso es lo que se puede ver y lo podemos estudiar en un estudio de manometría, ¿no? Muy bien. Respecto a la zona del esfínter esofágico superior, me gustaría que recordemos esta zona en específico que se encuentra detrás de la laringe, porque es el lugar donde se van a encontrar la mayoría de cuerpos extraños. Nosotros como personal que va a hacer endoscopía, nos enfrentamos a esta complicación que son los cuerpos extraños, y me gustaría recordarles este punto, ¿no? El esfínter esofágico superior, justo ahí es uno de los lugares más estrechos y ahí es donde vamos a encontrar la mayoría de los cuerpos extraños. Eh, Respecto a la hernia, vamos a tener que la hernia se va a producir porque por el hiato diafragmático, que normalmente debe estar así,
cerrado, voy a poner el láser, que debería estar así cerrado, se desliza el estómago, vamos a tener que ingrese el estómago, ¿no? Entonces tenemos una hernia yatal tipo 1, tipo 2, donde se deslizan el estómago paralelo al esófago, y una tipo 3 en la que están los dos, ¿no? El esófago y el estómago. Y hay una tipo 4 en la cual ingresan otros órganos a esta hernia yatal, ¿no? Como el colon, como el vaso, como diferentes órganos, ¿no? Estas hernias dietales son importantes a tomar en cuenta, ya que predisponen la aparición del vólvulo gástrico. El vólvulo gástrico es una patología que, si bien es cierto, no es tan frecuente, pero es importante sospecharla. Y eso hay que sospecharla en pacientes en los que tratamos de ingresar así el estómago y no logramos pasar, en pacientes que tienen una hernia muy grande, ¿no? Y no hay, y el paciente tiene un cuadro, por ejemplo, de náuseas, vómitos, y uno piensa a veces que puede tener un tumor, algo así, pero simplemente no logramos llegar al duodeno, ¿no? Cuando hacemos la endoscopía. Entonces, ahí podemos tener el vólvulo gástrico. ¿Y en quién tenemos que sospecharlo? En pacientes que tienen hernias muy grandes. Hernias pequeñas de 2 centímetros, no hay problema. Hernias de 5 centímetros, 7 centímetros, son las que sí muchas veces van a terminar en cirugía. Entonces estábamos hablando de los movimientos, ¿no? Entonces, lo que normalmente pasa es que el esófago se encuentra alguien en como un espacio virtual y va a pasar la comida directamente y el esfínter esofágico se va a relajar. En este caso de la talasia, pasa la comida, pero cuando llega al esfínter esofágico inferior, no se relaja, ¿no? Entonces, a veces vamos a tener en la clínica que el paciente nos va a contar que tiene dificultad para pasar los alimentos, tanto sólidos como líquidos. Vamos a tener que el paciente va a tener episodios de reflujo, regurgitación. Vamos a tener que el paciente tiene una baja de peso. Entonces, estos son los síntomas que nos deben hacer sospechar. Lo ideal cuando tengamos un cuadro de disfagia, que es una dificultad para deglutir, es que el paciente tenga un esofagograma. En el esofagograma ya nos damos una idea cómo va terminando en un pico el oro, ¿no? Y también podemos ver que no hay mayor contracción a nivel del esófago, ¿no? Si hacemos la endoscopía muchas veces podemos ver así una gran cantidad de contenido, ¿no? Y recordar que estos pacientes con calambres son delicados, es un esófago enfermo, ¿no? Este estudio que tenemos al costado, ese es el estudio de manometría. Entonces, lo que pasa normalmente cuando hay una deglución, aquí es este gráfico con el puntito rojo, es que hay una deglución. Cuando hay una deglución, lo normal es que haya contracciones esofágicas y al final se relaje el esfínter esofágico. En cambio, en este caso, hay una relajación a nivel del esfínter esofágico superior, pero no hay ningún movimiento en el esófago, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer el diagnóstico de acalasia. Algo importante que tenemos que saber es que, y siempre nos lo preguntan y nos lo comentan los maestros, es que en Arequipa y en Moquegua hay el mal de Chagas, y el mal de Chagas se caracteriza por producir esta acalasia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos, no? Entonces, las opciones de tratamiento para la alcalasia, tenemos la dilatación neumática con el balón, en el cual vamos a dilatar con el balón, parecido como se hace una dilatación cuando hacemos la CEPRE, ¿no? Una dilatación de la vía biliar, solo que va a ser mayor, ¿no? Vamos a dilatar a 25, 30 milímetros, ¿no? ¿Y en quién vamos a dilatar? En un paciente adulto mayor, con muchas enfermedades, muchas complicaciones, que no puede ingresar a cirugía. Si el paciente podría ingresar a cirugía, lo que vamos a tener es hacer la técnica de la miotomía de Heller, que es la técnica habitual, o podríamos hacer un POEMS. El POEMS cada vez gana un terreno más amplio a nivel mundial, y en Perú ya tenemos especialistas que han empezado a hacer esta técnica de POEMS. Esa técnica de POEMS se considera dentro de las técnicas de tercer espacio. ¿Qué es lo que sucede? Se ingresa a unos 10 centímetros de la unión esófago-gástrica, se ingresa al espacio submucoso y ahí se procede a hacer un corte. Cuando vemos la capa muscular, recuerden que la capa muscular del esófago es circular interna, longitudinal externa. Entonces acá vemos la circular interna y el médico va a hacer un corte con el equipo, por ejemplo, puede ser el ET Knife, por ejemplo, empieza a hacer un corte y fíjense cómo deja la longitudinal externa. Entonces vemos la capa longitudinal ahí y ya no vemos la circular. Entonces, esto se considera exitoso que se logra hacer el POEMS, ¿no? El efecto adverso del POEMS es el reflujo. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Muy bien. Mm, el POEMS y la miotomía Heller por el momento son similares y depende de lo que se disponga en el centro, pero todavía está en exploración, hay que ver a largo plazo. Esto ahora se estudia más o menos unos 7 a 10 años, ambas técnicas, pero todavía sería bueno verlo a más largo plazo. El reflujo es la enfermedad esofágica más
frecuente, más importante, ¿no? Y a veces también la que muchos de las personas que hacemos guardia también terminamos sufriendo, ¿no? Eh, el principal factor, y este sí es un factor que podemos cuidar y podemos prevenir, es el evitar comer y echarnos. Cuando uno come y se echa, va a hacer que todo el contenido gástrico más el ácido suban por gravedad, van a subir hacia el esófago y van a empezar a generar estos problemas. ¿Ya? La calasia, por ejemplo, que hemos hablado antes, no se puede prevenir salvo con el cuidado de evitar el contacto con la chirimacha, ¿no? Que es el portador del mal de Chagas que puede generar esa enfermedad. Pero la mayoría de las acalasias que tenemos son acalasias idiopáticas, que no se identifica una causa. En cambio, en la parte del reflujo, sí, tenemos que tener mucho cuidado en enseñarle a las personas, enseñarle a los pacientes, no acostarse después de las comidas, incluso después de las bebidas hasta que se cumple el vaciamiento gástrico, que puede ser entre 2 horas para líquidos y 3 horas para sólidos, que no sea una comida muy grasosa, no sea una comida muy grasosa, una parrillada, de repente 4 o 5 horas, ¿no? Entonces, el reflujo típicamente vamos a tener que el paciente se va a quejar de un ardor, una quemazón, a eso le llamamos la pirosis, y el diagnóstico básicamente es darle el IBP, que son los inhibidores de bomba de protones, que puede ser en general cualquiera, ¿no? Porque algunos dicen, no, el esomeprazol es mejor, otros dicen, no, ahora salió el KICAP es mejor. Ahora, entonces, en general, lo que se ha demostrado es que cualquiera es útil y dependiendo de la severidad, a veces uno se tiene que dar 15 días. Quizás, por ejemplo, el esomeprazol ha demostrado ser mejor que los otros en que mejora los síntomas al día 3 y los otros al día 4, pero como se dan cuenta, es un día de diferencia y no hay mayor diferencia en eso, así que no hay una recomendación en una guía de que cuál es el mejor IBP que el otro, ¿no? Eso depende, ¿no? Si queremos, por ejemplo, usar un IBP que no afecte a las personas que toman polimedicación, como los adultos mayores, quizás pantoprazol sea una opción, ¿no? Si queremos usar un medicamento que responda un poquito más rápido, el omeprazol. Si el paciente es un paciente que sufre cirrosis, omeprazol es una buena idea, ¿no? Entonces así vamos eligiendo en base al paciente. Si es un paciente que se le hace muy difícil tomar antes del desayuno, podría usar deslanzoprazol, ¿no? Entonces así van cambiando, ¿no? La esofagitis implica unas pequeñas erosiones, ¿eh? De la esofagitis, miren cómo se encuentran heridas. En el reflujo típico no deberíamos encontrar nada. En cambio, el esofagitis sí nos va a dar una señal que endoscópicamente tenemos que reconocer. Y tiene grados, ¿no? El grado A, donde el tratamiento por 15 días basta. El grado B, que sí, a veces ya tiene que ir a 2 meses de tratamiento. Y C y D, que a veces va a 2 meses. Y en el C y D tenemos que comprobar que se haya eliminado. Tenemos que hacer una endoscopía de control y verificar que se haya eliminado la esofagitis, ¿no? Eh, el esófago de Barrett implica un cambio en el epitelio, ¿no? Como es este, ¿no? Este es el esófago habitual, que tiene el epitelio, que el epitelio, recordemos, es plano estratificado. En cambio, este es un tejido más como el del estómago, un cilíndrico plano. Y para que nosotros en Perú digamos que es metaplasia, nos implica que el Barrett va a tener una metaplasia intestinal, va a tener tejido tipo del intestino a este nivel en las biopsias, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes van a ser los que van a tener más riesgo de Barrett? El paciente varón, el paciente mayor de 50 años y el paciente que tenga obesidad, de raza blanca, con reflujo crónico. Entonces, típicamente es como el personaje de padre de familia, ¿no? Ese es el típico personaje que va a sufrir de enfermedad de Barrett. Quería compartir con ustedes estos números. Si nosotros tenemos un paciente con Barrett sin displasia, el riesgo de que haga un tumor en un año es 0,1%. Pero si ya vemos que cuando tomamos las biopsias hay displasia de bajo grado, el riesgo es 1,5%. Y si la displasia es de alto grado, el riesgo al año de desarrollo de tumor es hasta 10%. Entonces, por eso, cuando no hay displasia, se recomienda seguimiento. Cuando hay displasia bajo grado, podríamos hacer seguimiento o tratamiento. La tendencia actual es hacer un tratamiento. El tratamiento acá que se suele hacer es radiofrecuencia, ¿no? Se quema esta zona con un equipo de radiofrecuencia que es muy fácil de usar. No lo tenemos tan disponible en Perú, pero deberíamos. Algo real es que nosotros no tenemos tanto esófago de Barrett como en el norte, ¿no? Como en Estados Unidos, en Canadá, en Europa hay muchísimo Barrett. Nosotros no tenemos tanto, pero los casos que tenemos y que tienen displasia, sí les podríamos hacer la terapia con radiofrecuencia, que no es una terapia difícil, yo creo que las podríamos manejar fácilmente. Y en caso de que haya lesiones nodulares, se puede hacer una resección en banda, ¿no? ¿Cómo es eso?
como por ejemplo cuando se sacan los tumores neuroendocrinos, ¿no? Entonces se ingresa con el CAP de ligadura, eligen la parte donde está la lesión, se realiza una absorción en esa zona, luego ingresamos con un asa y cortamos ese nivel, ¿no? Entonces eso es lo que se llama mucosectomía con banda, que está descrito para el esófago de Barrett con displasia y que va muy bien, ¿no? Para prevenir este alto riesgo que existe de desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, con esto, yo creo que en la parte de esófago estamos bien. Vamos a pasar ahora a la parte del estómago. En la parte del estómago, recordemos que el estómago va a tener la parte del cardias, que es la parte que está acá en la parte superior, el fondo, donde va a estar el reflejo de acomodación, ¿no? Cuando uno come, el fondo se va a relajar y ahí se va la comida mientras vamos digiriendo. Las paredes del estómago suelen ser gruesas, con más músculos, ¿no? Con una capa más, ¿no? No es solo circular interna y longitudinal externa, sino tiene una capa más, la oblicua, ¿no? Es una capa oblicua, ¿no? Entonces, luego aparte de eso tenemos que hay más grosor en la zona del antro, ¿no? La parte del cuerpo la vamos a reconocer porque están los pliegues gástricos, ¿no? Y la parte del antro es la más gruesa y es la que va a terminar en el píloro, ¿no? Eh, y el contenido que pasa el píloro más o menos es un mililitro. Entonces, por eso es muy importante masticar. Las comidas como comidas grasosas que contengan, que produzcan eh, estimulación de la calcitoquinina van a enlentecer el proceso de contracción del estómago, van a producir algo que se llama retardo del vaciamiento gástrico, ¿no? ¿Cómo se produce el ácido? Entonces, recordemos que el ácido se va a producir de tres maneras. Y esto es súper importante porque en esta diapositiva tenemos la historia de la gastroenterología, ¿no? Entonces, antes de los 80, de los 90, lo que pasaba es que la mayoría de las hemorragias digestivas altas terminaban en cirugía, ¿no? En cambio ahora se calcula que más o menos solo 1% de los pacientes que tienen hemorragia digestiva van a terminar en sala de operaciones. En cambio antes era un 20 o 30%. ¿Y por qué es eso y por qué mencionamos que es la historia de la gastroenterología? Entonces, uno, tenemos que los estímulos para la producción de ácido van a ser tres. El primero va a ser la histamina, que va a actuar con la bomba de H2. El otro va a ser la gastrina, que va a actuar con el receptor de colecistoquinina 2. Y el tercero va a ser la acetilcolina. Y estos van a activar la bomba de hidrógeno potasio y van a hacer que se produzca el ácido. La ranitidina actuaba a este nivel, a nivel del H2, pero teníamos igual producción por la acetilcolina y por la gastrina, entonces no se suprimía por completo el ácido. Y es por eso que seguía produciendo ese ácido y la úlcera seguía complicando cuando usábamos ranitidina. Entonces, justamente entre los 70 80 es donde se descubren los inhibidores de bomba de protones que pueden bloquear la bomba de protones. Entonces, la bomba de protones se bloqueaba o se bloquea con el inhibidor de bomba de protones de forma parcial o eh, debido a que necesitas que el paciente consuma. O sea, lo primero es que llega el omeprazol aquí y a los 30 minutos cuando el paciente consume el alimento, se produce el bloqueo. Pero si el paciente no come, no se produce el bloqueo y la molécula del omeprazol se va, ¿no? Los nuevos medicamentos que han salido actualmente, que se llaman los KICAPs, por ejemplo, o los PICAPs, perdón, los PICAPs, eh, estos PICAPs tienen una unión irreversible a la bomba de hidrógeno potasio y no dependen de la comida, entonces tienen un mayor potencial de inhibir el ácido, ¿no? Entonces, al inhibir el ácido de una forma ya completa, las úlceras presentaban mayor tasa de curación, ¿no? Y eh, el otro propósito, por lo que mencionamos historia de la medicina, es que antes hacía una cirugía, ¿no? Hacía una cirugía con una antrectomía más resección selectiva de los nervios del vago. ¿Y por qué se hacía eso? En la antrectomía disminuíamos las células G, que las células G son las que producían la gastrina. Y la, con cortar selectivamente el nervio vago, lo que hacíamos era disminuir la activación de la acetilcolina al receptor M3, ¿no? Entonces, esto era lo que tratábamos de hacer. Y ahora solo lo hacemos con un solo medicamento como el omeprazol y con eso ya prevenimos la aparición de las úlceras, ¿no? O manejamos las úlceras que han aparecido. Y la otra bacteria, que es una bacteria que tiene mucho que ver con Perú, que tiene que ver con el doctor León Barúa y con los premios Nobel, ¿no? Que ha sido el descubrimiento de esta bacteria, el Helicobacter pylori, responsable de la gran mayoría de las úlceras, ¿no? Entonces, esta bacteria del Helicobacter, ¿qué es lo que va a hacer?
va a colonizar la superficie gástrica, es importante mencionar que va a estar en el 70% de la población, vamos a tener el Helicobacter, ¿no? Y que la principal forma de contagio es fecal-oral, ¿no? Entonces, o sea, si bien es cierto hay una posibilidad de contagio oral-oral, la gran mayoría es fecal-oral. Y lo que tenemos que hacer con eso es trabajar en el agua. Y eso es algo que es un problema en Perú, ¿no? Porque más del 70% de la población no tienen agua adecuada las 24 horas del día, ¿no? Hay un 30% que ni siquiera tienen agua en casa. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Hacer, y es algo que hace mucho enfermería y que siempre nos enseña la licenciada Elizabeth, que es el trabajar también con el paciente para prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurar refrigeración, asegurar agua para disminuir la tasa de Helicobacter pylori. Vamos a hacer que este Helicobacter va a ser el responsable de las úlceras y de la aparición de los cánceres, ¿no? Tanto del cáncer gástrico como del linfoma. Luego, una vez que hemos hecho el tema de la prevención y hemos visto qué enfermedades puede producir, el tratamiento del Helicobacter, ¿de qué se trata, no? Más o menos les comento un poco porque es importante que el paciente tome todos los medicamentos. Entonces, el Helicobacter lo que va a crear ureasa, con la ureasa va a hacer que el pH a este nivel sea un poquito más alto, o sea, que no sea tan ácido, y a este nivel va a proliferar el Helicobacter, ¿no? Entonces, el Helicobacter en verdad, si bien es afín al ácido, de todas maneras prefiere que no haya ácido. Entonces, el tratamiento del Helicobacter consiste en usar dosis altas de medicamentos que inhiban la bomba de protones para que el Helicobacter se reproduzca. Entonces el Helicobacter empieza a reproducirse. Y una vez que se está reproduciendo, ahí es donde entran los antibióticos, ¿no? Como es una bacteria resistente, se recomiendan 2 antibióticos al menos, ¿no? Entonces es así como funciona la parte del tratamiento del Helicobacter, ¿no? El otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la dispepsia. Entonces, esta dispepsia se considera, teóricamente, sobre todo la dispepsia funcional, va a haber síntomas al menos 3 meses, durante los últimos 6 meses, caracterizados por dos tipos. O puede ser epigastralgia tipurente, la sensación de ardor, o la sensación de llenura y plenitud después de las comidas, ¿no? Son los dos tipos de dispepsia. Una va a responder mejor al inhibidor de bomba de protones y otra va a responder mejor a los procinéticos, ¿no? Eh, pero en la práctica, la mayoría de pacientes en Perú, en Japón, no llegan a esperar 6 meses para venir, ¿no? Entonces, la mayoría diagnosticamos la dispepsia más pronto, ¿no? A veces en un mes y medio, ¿no? No siempre vamos a tener el tema del tiempo. Lo primero que vamos a tener que hacer cuando un paciente tenga dispepsia o tenga este ardor en la boca del estómago es hacer un diagnóstico diferencial, porque la dispepsia funcional implica que solo no se encuentra ningún otro factor que pueda producir la dispepsia. En cambio, todas las otras dispepsias se van a clasificar en dos. Vamos a tener una dispepsia orgánica que se va a producir, por ejemplo, porque puede tener un cáncer gástrico, una úlcera duodenal o gástrica. Tenemos otras causas de organicidad que puede ser, por ejemplo, un tumor de páncreas, ¿no? Entonces son diferentes. Tenemos enfermedades metabólicas como la diabetes. La diabetes también puede producir dolor epigástrico, ¿no? Entonces un mal control de la glucosa puede producir eso. Y enfermedades sistémicas, ¿no? La insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay un edema también a nivel de estómago, produce epigastralgia, ¿no? Una enfermedad renal crónica también. Entonces esa va a ser la definición. Y recientemente, a partir del 2014, se ha separado la dispepsia funcional de la dispepsia por Helicobacter pylori. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el tratamiento del Helicobacter pylori en uno de cada 12 pacientes puede permitir la cura de los síntomas del paciente, o sea, puede desaparecer la dispepsia. Entonces ya no se considera una dispepsia funcional, sino es una dispepsia asociada a la bacteria del Helicobacter pylori, ¿no? Muy bien. Ya hablando de dispepsia funcional, ¿no? Hemos descartado todas las causas orgánicas, sistémicas o metabólicas. Entonces vamos a tener, ¿qué es lo que pasa en la dispepsia funcional? Entonces lo que va a haber es un retardo en el vaciamiento gástrico, se demora más en salir la comida, una falta en la acomodación, ¿no? En el fondo del estómago no se acomoda bien, va a haber una hipersensibilidad a nivel tanto de las paredes gástricas y va a haber una inflamación a nivel duodenal, ¿no? Entonces es lo que se encuentra de forma recurrente. Y algo interesante que está pasando y que lo están explorando ahora, hay un último paper que ha salido en New England Journal que ha salido este año en enero, lo que nos comenta es de que la fisiopatología de la dispepsia y la fisiopatología de la gastroparesia se parecen, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta, o sea que la enfermedad de la dispepsia y la gastroparesia probablemente sean parte de un mismo
trastorno, ¿no? Que va avanzando en el tiempo. Siempre que nosotros tengamos un paciente con dispepsia o que nosotros veamos un paciente en gastro, tenemos que preguntarle si tiene estos signos de alarma, porque si tiene estos signos de alarma, nosotros tenemos que darle una cita más pronto, tenemos que tratar de conseguir un adicional, entonces tenemos que estar atentos y pilas a estos signos de alarma, ¿no? Entonces, el signo de alarma va a ser para Estados Unidos mayor de 55 años, pero para Perú mayor de 40, ¿no? El sangrado digestivo de cualquiera de sus formas, melena, hematemesis, hematoquestia, vómito borracio, ¿no? La anemia, sobre todo la anemia ferropénica, la saciedad precoz, que es la llenura, ¿no? El paciente ya no puede acabar su plato por más que sea su comida favorita. Una pérdida de peso de más de 10 kilos sin que haga dietas, ¿no? Inexplicable. Dificultad progresiva para el paso de los alimentos, que podría significar un tumor que está avanzando en el esófago, ¿no? Odinofagia, que es un dolor ahí al deglutir, que también algunos lo consideran como la aparición de alguna de las enfermedades, ¿no? Como, sobre todo, inflamatorias o infecciosas, ¿no? Que puede ser hongos, ¿no? Eso un poco más a nivel del esófago. Vómitos persistentes, el vómito típico del paciente que está obstruido en el estómago, que se llama obstrucción del tracto de salida gástrico, va a ser un vómito a la hora de comer, ¿no? Come y a la media hora, a la hora, ¡bum! Vomita y vomita los alimentos sin bilis, ¿no? A veces nos hace pensar en que puede haber una estenosis péptica o un cáncer gástrico, ¿no? Y el otro que tenemos que tomar en cuenta es la historia familiar de cáncer gástrico. Si la mamá, el papá han tenido cáncer gástrico, el riesgo del paciente es mayor, ¿no? Entonces, hay que considerar a qué edad le dio el cáncer gástrico. Si le dio a los 30 años, 40 años al papá, a la mamá, los hijos también tienen que empezar a hacer sus controles antes. Hay un ganglio supraclavicular, que es a este nivel, que es el ganglio de Virchow, que hay que tomarlo en cuenta, ya que este ganglio de Virchow es el que produce o se encuentra en los casos de los tumores gástricos, ¿no? Y cuando uno palpa una masa abdominal, también hay que tener en cuenta, si el paciente ha tenido una cirugía, también hay que tener en cuenta, ya que recuerden que la cirugía gástrica aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Muy bien. Eh, Aquí vamos a pasar un poquito, vamos a hablar acerca de la úlcera, que es una enfermedad prevalente cuando he tenido la posibilidad de rotar fuera, en otros lugares, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, ellos no ven tanta úlcera como vemos nosotros, ¿no? Nosotros somos un país que tiene muchísima úlcera, y eso también es debido a nuestra alta prevalencia de Helicobacter pylori, ¿no? Y eso también es una oportunidad para investigación y oportunidad que tenemos, porque nosotros tenemos muchísima hemorragia digestiva, ¿no? En el hospital Cayetano tenemos aproximadamente entre 1 a 3 por día de hemorragias digestivas y muchas de esas son por úlcera péptica, ¿no? Entonces es una oportunidad que nos permite hacer trabajos de investigación a ese nivel. ¿Y cuáles son las causas de la úlcera? Entonces, estas causas, uno, el Helicobacter, ya lo hemos mencionado, y el segundo factor son los antiinflamatorios, ¿no? Entonces tenemos acá los antiinflamatorios. ¿Ya? Los COX-2 que a veces y el antiinflamatorio acá es importante mencionarlo y recalcarlo, que es independientemente de cómo se utiliza. Si se utiliza en forma, si se utiliza en forma, perdón, espérenme un segundito. Ya, si se utiliza en forma intramuscular, si se utiliza en forma endovenosa, siempre nos va a aumentar el riesgo. Los inhibidores de la COX-2, estos inhibidores, por más que uno diga no usa el celecoxib, el etoricoxib, en verdad sí tiene un riesgo menor, pero fíjense que el riesgo también es de 3, o sea, tampoco no es un riesgo de 1 o de 2, es un riesgo de 3 veces más que lo habitual. Y si juntamos, ¿no? La ampolla esa de diclofenaco más dexametasona que nos suelen ponerse los pacientes que tienen un lúmbago, el riesgo se incrementa por 13, ¿no? Es un tema importante. Y también incluso los antidepresivos, sobre todo cuando se usa antidepresivo y antiinflamatorio, miren, el riesgo llega a ser 8. También el uso de aspirina, como aquí lo podemos ver, también tiene un riesgo de 3, ¿no? Y el clopidogrel un riesgo de 1.5. Entonces acá tenemos los diferentes factores, ¿no? Sería bueno que guarden esta imagen. Eh, Respecto a la hemorragia digestiva, nosotros sabemos que en las úlceras, como están aquí, en la escala de Forrest las vamos a clasificar, ¿no? Esta es una Forrest 12, un poquito de matina, ¿no? La Forrest 1A es un vaso visible que está sangrando a chorro, la 1B va a ser como un sangrado en napa, la 2A se va a ver un vaso, ¿no? La 2B vamos a tener un coágulo,
La 3 solo vamos a tener fibrina. Cuanto más cerca al 1 esté, más riesgo de sangrado. ¿Cuáles tratamos? De la 2A, la 1A y la 1B, esas las tratamos, ¿no? Con terapia endoscópica doble, o a veces se puede utilizar nuevos tratamientos como los CLIPS o como el Ovesco, ¿no? Que esos se tratan con solo uno, ¿no? Y eso sí debería ser algo que tengamos disponibles en nuestras unidades y hay que tratar de luchar por tener eso. Y cuando a veces no podemos controlar una úlcera, siempre nos va a salvar un polvo hemostático, ¿no? O un gel hemostático, esos dos nos pueden ayudar. Más del 40-50% de las causas de sangre digestiva van a ser úlceras. Y la siguiente causa más frecuente, el otro 20%, van a ser las varices, ¿no? Para las varices, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento con ligadura, si son varices gástricas, tratamiento con cianocrilato. Este de aquí pareciera una úlcera Forrest 1A, pero es un vaso de Delafoy, ¿no? Este vaso de Delafoy es un vaso arterial ahí aberrante, que suele aparecer en la curvatura menor, ¿no? Y el tratamiento puede ser colocación de clips, ¿no? Este es un desgarro de Mallory Weiss que va a aparecer generalmente en pacientes que van a ser, por ejemplo, vomitadores crónicos, ¿no? Como un paciente con bulimia, a veces puede aparecer en gestantes, en pacientes alcohólicos, hay que tomarlo en cuenta. Y acá abajo les puse una imagen del obesco que puede servirnos para tratar un defecto como una úlcera, un vaso muy grande, o nos puede ayudar también en caso que haya alguna perforación, ¿no? Muy bien. Este es el estómago y cuando nosotros vemos la endoscopía, tenemos que tener muy en cuenta si vemos estas lesiones, ¿no? Entonces, cuando usamos el NBI, fíjense cómo se ve la metaplasia, ¿no? Entonces, la metaplasia ya nos tiene que hacer pensar que es un signo. La verdadera gastritis no es la que cuando nosotros hacemos la biopsia, digamos, nos sale gastritis, ¿no? Entonces, ¿qué significa la gastritis? La gastritis simplemente significa linfocitos a nivel del cercano al epitelio y a la submucosa, ¿no? La gastritis por Helicobacter pylori se caracteriza por tener, por ejemplo, linfonodos, por tener alteración en el moco, ¿no? Y esa es una de las gastritis más típicas. Pero cuando ya nos debería preocupar es la gastritis crónica metaplásica. Es la que nos debe preocupar, no solo o sea, el 99% de las biopsias van a decir gastritis, ¿ya? Entonces, no es realmente esa la enfermedad que nos tiene que preocupar, sino que nos tiene que preocupar es las palabras atrofia y metaplasia. ¿Por qué? El riesgo a lo largo de la vida de todos los peruanos, porque el riesgo lo hemos sacado en Perú, de desarrollar un cáncer gástrico es del 1%. Si fuera Japón es 5%, ¿no? En mujeres y en varones hasta 10%. Por eso es que hacen los programas de screening y es tan importante ahí el screening del cáncer gástrico, ¿no? En Perú es 1%. Si comparamos con Estados Unidos, en Estados Unidos es 0,1%, ¿no? Entonces es mucho menor. Nosotros estamos, se puede decir, en un rango intermedio. Si tenemos la bacteria Helicobacter, nuestro riesgo a lo largo de la vida aumenta 2%, es el doble, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Y también no asustar porque hay algunos pacientes que no logran eliminar la bacteria del Helicobacter. Y esos pacientes tampoco tienen que pensar que sí o sí van a tener cáncer, simplemente se van a tener un poco más de riesgo que la población normal, pero no significa que van a tener un cáncer sí o sí. La situación cambia cuando ya tenemos atrofia o metaplasia, ¿no? Cuando hay cambios en las células intestinales, que son como estas que estamos viendo, que hay células diferentes a las del estómago, ahí sí vamos a tener un riesgo de 0,5% por año, ¿no? O sea, en 10 años, 5% de los pacientes va a tener cáncer gástrico, ¿no? Y si ya empezamos a encontrar displasia, tenemos 1% por año, ¿no? En 10 años, 10% de los pacientes. Y si viene displasia de alto grado, 8%, ¿no? Entonces, en 5 años, 40% va a tener un cáncer. Los nuevos endoscopios, que justamente nos están llegando tanto de salud como al ministerio, nos permiten tener un mayor detalle, ¿no? Nos permiten hacer magnificación o nos permiten hacer técnicas de cromoendoscopía como el BLI, el LSI o puede ser el NBI, ¿no? Y podemos observar ya cambios microscópicos, ¿no? Como este es un cáncer gástrico que está apareciendo, ¿no? Un cáncer pequeñito, miren, acá no se veía, acá sí. No vemos el patrón glandular, se pierde y el patrón vascular está con mayor dilatación, ¿no? Y esta es la idea de detectar el cáncer cuando sea de este tamaño, que es completamente curable, ¿no? En cambio, el cáncer gástrico que detectamos normalmente en nuestras unidades, puede ser un cáncer gástrico así más manifiesto, ¿no? Y eso es a nivel de Perú, ¿no? El 80% de los cánceres gástricos en el Perú se detectan avanzados, ya como un Borman, ¿no? A nivel de Japón, el 80% se detectan temprano, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Muy bien.
Para el cáncer gástrico, ¿cuáles son los factores? El principal factor es el Helicobacter pylori. Si no es que el Helicobacter pylori en 5 o 6 años nos va a producir cáncer gástrico, ¿no? Es una degeneración de años, en 40, 50 años, ¿no? Otros factores importantísimos, el consumo de sal, ¿no? Y el consumo de sal es algo que depende mucho de la familia, ¿no? Entonces hay que enseñar a nuestros hijos, nosotros también no ponernos sal, porque la sal, si bien es cierto, es rica, pero aumenta el riesgo de cáncer gástrico, imagínense cuánto. Ahorita vamos a ver por exactamente cuánto nos va a generar. El tabaquismo también a la larga, el consumo de alcohol también, ¿no? Muy bien. Aquí veamos a ver, con rojo vamos a tener los factores que van a aumentar el riesgo de cáncer gástrico y con verde los factores protectores. Desde el Helicobacter pylori aumenta por 2 la posibilidad de desarrollar cáncer gástrico. El fumar por 1,6. El consumo de alcohol por 1,19, ¿no? Si nosotros tenemos actividad física buena, protección, ¿no? Menos riesgo. Si consumimos más de 3 frutas a la semana, mira, tampoco no nos piden 3 frutas al día, ¿eh? 3 frutas a la semana, protección, ¿no? Menos de 50% de desarrollo, ¿no? No nos están pidiendo tanto. Vegetales también nos piden 3 vegetales a la semana. Idealmente sería hasta 3 al día, no tenemos problemas. Pero lo que nos piden es 3 a la semana y con eso ya estaríamos protegiendo nuestro estómago, ¿no? Aquí hay algunos vegetales que se producen con mucha sal, aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. El café, el té verde ha demostrado ser un protector, la ingesta de pescado ha demostrado ser un factor protector, y la ingesta de carne roja aumenta el riesgo tanto de cáncer gástrico como cáncer de colon, pero cuando es más de 4 veces a la semana. ¿Cuánto se recomienda idealmente? 2 veces a la semana. Esto es algo que nosotros podemos tomar en cuenta. Ustedes como equipo de enfermería pueden mencionar a los pacientes, no se sientan cortos en eso. A veces el paciente está con metaplasia, está con atrofia, y ya muchos pacientes ya piensan que tienen un cáncer gástrico. Y eso no es así, eso solo nos incrementa el riesgo 0,5% por año, pero no significa que ya sea un cáncer gástrico. Y si los pacientes que tienen metaplasia, pues siguen comiendo carnes rojas, embutidos, sal, quieren fumar, quieren tomar alcohol, no quieren tomar su tratamiento por Helicobacter, estos probablemente va a ser que van a desarrollar cáncer gástrico, ¿no? En cambio, si empiezan a aplicar hábitos dietarios adecuados, no comer más pescado, más fruta, más verduras, pueden retardar la progresión, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos esófago, estómago. Ahora vamos a pasar al intestino. Entonces, en el intestino vamos a tener que el intestino delgado se va a caracterizar por estas vellosidades y microvellosidades, ¿no? Y algo que nos dicen siempre, que nos enseñan anatomía, que nos enseñan fisiología, que el campo de absorción del intestino delgado es como una cancha de tenis, ¿no? Unos 300 metros cuadrados. Y un dato importante que encontré ahora revisando para esta exposición que estamos compartiendo, es que si el paciente tiene una enfermedad de malabsorción, como la enfermedad celíaca, el campo de absorción pasa en vez de ser 300 metros cuadrados, a ser solo 30 metros cuadrados, ¿no? La décima parte. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene enfermedad celíaca, cuando el paciente tiene síntomas de malabsorción, hacerle entender eso, ¿no? Entonces, si no tienes esos 300 metros, no vas a absorber adecuadamente los nutrientes, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de diarrea, tenemos que la diarrea se caracteriza por un aumento de la frecuencia, del volumen y una disminución de la consistencia. La aguda es cuando dura menos de 2 semanas y la crónica cuando dura más de 4 semanas, ¿no? Y se llama persistente a la que está entre 2 a 4 semanas. La aguda típicamente es por infecciones virales, cuando cuando tenemos, por ejemplo, que es un paciente que vive en casas de reposo, cuando tenemos que es un paciente que está hospitalizado, cuando tenemos un paciente que es una diarrea del viajero, cuando tenemos un paciente que tiene fiebre, más de 6 episodios de deposiciones por día, moco, sangre, ¿no? Nos hace pensar que sea bacteriana, ¿no? En cambio, los demás casos pensamos que es viral. En la diarrea crónica, que es la que más nos importa, la que más observamos, existen 4 tipos, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos la diarrea crónica es buscar lo siguiente. Entonces, si nuestro paciente tiene una diarrea inflamatoria o no. Si nuestro paciente tiene una diarrea inflamatoria, que significa que tiene sangre, que tiene pus, que tiene bajo peso, que tiene fiebre, esa debemos considerarlo nosotros una emergencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre inflamatoria y no inflamatoria. Si es inflamatoria, eso es una emergencia y tenemos que priorizarlo para que entre endoscopía, para que sea, bueno, para colonoscopía, ¿no? Porque entre para colonoscopía, ¿por qué? Porque las enfermedades que vamos a buscar va a ser Crohn, colitis ulcerativa, un cáncer de colon, un linfoma, una colitis isquémica,
una tuberculosis, ¿no? Entonces son infecciones serias, estrongiloidiasis, amebiasis, que si no le damos un tratamiento, el paciente va a fallecer. Entonces, tomemos en cuenta cuando alguien plantea una diarrea crónica inflamatoria, que eso es algo muy urgente, ¿no? Que es diferente a la diarrea crónica no inflamatoria, ¿no? Que esa puede ser, pues, por sobrecrecimiento bacteriano, por enfermedad celíaca, por insuficiencia pancreática, ¿no? Que esas son típicamente las que no absorben las grasas y presentan esteatorrea. ¿Cómo vamos a reconocer una deposición esteatorreica? Porque flota, ¿no? Flotan en el baño, vamos a ver que las deposiciones presentan gotitas de grasa, esa es típicamente. La diarrea secretoria es la que se va a producir bastante secreción de heces, va a ser deposiciones de gran volumen y frecuentes, como la neuropatía diabética, ¿no? Un adenoma villoso. Y la osmótica se va a caracterizar porque es como cuando uno consume lactulosa, cuando uno consume leche y ahí viene la diarrea. Se llena de gases, mucho dolor, mucho fastidio, y solo cuando come, ¿no? Si está en ayunas, no hay. Muy bien, acá les he traído algunos casos que hemos tenido en el hospital. Entonces, el primero es un caso de una diarrea por Clostridium, ¿no? Un paciente hospitalizado, diabético, que inicia sus antibióticos por una neumonía aspirativa, empieza con clindamicina y ceftriaxona, y de pronto a los 10 días presenta una diarrea importante. Al inicio no sabe bien la causa, a veces pedimos la toxina y no lo tenemos en los hospitales, entonces terminamos ingresando a la coloscopía y vemos esto, ¿no? Pseudomembrana. Entonces hay que tomarlo en cuenta y es algo que también, recuerden, siempre es importante la opinión del equipo de enfermería, que están en sala de procedimiento. Ustedes tienen que estar viendo los procedimientos y darse cuenta de esto. Entonces, cuando se vea, podemos plantear, es un diagnóstico patognomónico, ¿no? Uno lo ve y puede decir pseudomembranas por Clostridium, ¿no? Aquí al costado tenemos un caso de enfermedad celíaca, ¿no? Cómo las vellosidades aparecen surcos, y vemos que las vellosidades han sido disminuidas, ¿no? Entonces, el paciente con enfermedad celíaca, típicamente, en Perú lo vamos a diagnosticar, es un paciente que tiene síntomas de mala absorción, se le pide una prueba IgG antitransglutaminasa y sale positivo, ¿no? También se puede ver las pruebas genéticas, se le puede ver el HLA de Q2 de Q8 y nos ayuda para poder ver si en verdad es un paciente compatible con enfermedad celíaca o no. Y la enfermedad celíaca, ¿de qué se caracteriza? Recuerden, es una reacción inflamatoria al gluten, ¿no? El paciente consume gluten y las vellosidades empiezan a disminuir de tamaño. Y en estos casos es como lo que mencionábamos de la cancha de tenis, ¿no? Se disminuye hasta 10%, digo, hasta 90% de la capacidad de absorción del intestino y eso hace que el paciente tenga este malestar, estas cosas de diarrea. Esta, por ejemplo, es una úlcera de enfermedad de Crohn, ¿no? Úlceras alargadas, como una riel, ¿no? Esto es típico de enfermedad de Crohn. Y la enfermedad de Crohn se va a caracterizar por una diarrea inflamatoria, ¿no? Inflamatorias urgentes que necesitan apoyo del paciente, al paciente para hacerle su procedimiento, que van a necesitar o corticoides o van a necesitar biológicos, ¿no? Que es las nuevas terapias que actualmente tenemos en Perú y muchos o sea, y tiene que ser familiarizado el equipo de enfermería porque muchas veces ellos son los que van a administrar estos nuevos medicamentos, ¿no? Muy bien. La otra que tenemos es la tuberculosis. Acá vemos la tuberculosis. Puede presentarse de diferentes maneras, como úlceras. En vez de ser lineales, son úlceras circunferenciales. Y circunferenciales me refiero en el trayecto de las úlceras. Y aquí podemos observar que cuando le tomamos biopsia tiene calcium, ¿no? Este calcium, cuando lo vemos, hay que mandarlo para la prueba de 100 Nielsen o la prueba BK, que se caracteriza de que el BK nos va a salir positivo aquí. Esta es una úlcera también que tuvimos y es un paciente con un hongo que se llama paracoccidiomicosis. Y este paracoccidiomicosis tenemos que pensarlo en Perú. Tenemos en Perú población que viene de la zona de la selva, de la zona de la sierra, y tenemos que tomar en cuenta ese factor, ese antecedente. Si tiene una diarrea inflamatoria y tenemos datos de que ha sido de la zona de la selva, pensar y mandar cultivo de hongos, ¿ya? Y aquí tenemos una colitis ulcerativa importante, ¿no? Que va desde el recto, sigmoides, ¿no? Pues no siempre en la colitis ulcerativa vamos a encontrar úlceras, ¿no? A veces solo son erosiones, toda una inflamación, es una úlcera que avanza, no es grande, ¿no? Entonces son úlceras aisladas pequeñas como estas de los hongos. Muy bien.
Luego vamos a tener aquí, vamos a ver, los pólipos colónicos, ¿no? Y este dato es súper importante y súper interesante y nos hace tomar en cuenta lo siguiente. Los pacientes que hacen sus estudios de screening en general, hacen sus chequeos, viven 10 años más que los pacientes que no hacen sus chequeos, ¿ya? Luego, un segundo dato, el paciente que se hace su screening de colonoscopía, puede ser hasta con TB inmunológico o puede ser con colonoscopía, tiene un 70% más de sobrevida que el paciente que no se hace, ¿no? El paciente que se hace su colonoscopía, si se le detecta un cáncer, es un estadio más temprano que cuando se lo hace porque ya tiene síntomas. Entonces ahí también es un dato del 70%, entonces son fuertes esos datos, ¿ya? Y es por eso que nosotros tenemos que incentivar que se hagan las colonoscopías. Y la idea de la colonoscopía es que sea una buena colonoscopía. Y para eso necesitamos una buena preparación. Esta buena preparación depende mucho del equipo de enfermería y también es cierto que depende del equipo de medicina explicar y recalcar bien. Pero a veces los que tienen una relación más cercana con los pacientes, una mayor comunicación, es el equipo de enfermería. Y de una buena preparación, un Boston de 8 o 9, podemos confiar, porque cada vez, como se dan cuenta, los pólipos son más pequeños y más son pólipos planos y los puede detectar el equipo, pero no los va a detectar si la preparación no es la adecuada, ¿no? Podemos detectar estos pólipos grandes, estos adenomas grandes, pero nuestro objetivo ahora debe ser no solo la tasa de detección de adenomas, que tiene que ser más de 30%, sino la tasa de detección de pólipos aserrados, que tenemos que ser, que sea más del 10%, ¿no? Actualmente dice ahí a 7%, idealmente lleguemos al 10%. Acá nos dice, ¿ves? 7% cerrados, 10%. Una clave para el pólipo cerrado es donde parece que haya mucho moco, ¿no? Lo lavamos y si nos acercamos bien, ahí se ve el pólipo. Entonces, hay dos vías para el cáncer de colon. Una de las vías va a ser el adenoma, la vía del adenoma, que va a ser adenoma con displasia bajo grado, alto grado y cáncer, que se va a demorar unos 10, 15 años. Y la otra va a ser el pólipo cerrado, que este es un poco más rápido. A veces son 5 años lo que se demora y ya va apareciendo, ¿no? Eh, el tiempo de retiro de la colonoscopía debe ser un aproximado de 6 minutos, idealmente 9 minutos, y ese retiro no implica el sacar pólipos, sino solo es tiempo en el que observamos y vamos retirando. Entonces, cada segmento deberíamos ver al menos 2 minutos o 3 minutos idealmente. Las dosis repartidas se considera que son mejores, usar los colonoscopios de alta definición, hacer una segunda evaluación del colon ascendente. ¿Por qué? Porque acá están los aserrados, que son más ocultos. Y algo que estamos tratando de hacer en el hospital y que es algo que invitamos es que se haga polipectomía con asa, ¿no? Si bien es cierto, es más fácil hacer la polipectomía con pinza, pero la posibilidad de que dejemos tejido del pólipo llega a ser alta, ¿no? A un pólipo de más de 3 milímetros no es aconsejable sacarlo con pinza, sino con asa, el asa fría es bastante seguro. Y existen técnicas como el ISD que nos permiten resecar a los pacientes sin necesidad de cirugía, ¿no? Pero también hay que saber reconocer cuándo es una limitación, cuándo el caso es invasivo y debemos mandarlo a cirugía. Y también algo muy importante es después de que el paciente se hace colonoscopía, nosotros decirle cuándo se va a hacer su control, ¿no? En el caso de, por ejemplo, este de que mandan a 10 años, es doctores que han hecho más de 2.000 colonoscopías, que es una gran mayoría de los gastroenterólogos en Perú ya tenemos más de 2.000 colonoscopías, pero no solo es ese dato, sino es más de 500 por año, ¿no? Entonces ese dato sin de screening. Entonces, no sé si ese dato de 500 por año lo cumplamos todos los gastroenterólogos, ¿no? Es algo que hay que ver nuestra práctica, hay que sacar nuestros números. Y si no cumplimos más de 500, a veces no podemos mandarnos estos 10 años, de repente mandar un tiempo más prudente, ¿no? Y ver también cómo está la preparación del paciente, ¿no? Si hemos tenido esta preparación malísima, también decirle al paciente que en verdad no ha estado bien preparado y hacerle un control en un tiempo más cercano, ¿no? Se consideran factores de riesgo en una colonoscopía o pólipos de alto riesgo cuando los pólipos miden más de 10 milímetros, cuando hay un componente de velloso en el tejido o cuando son más de 3 pólipos, ¿no? Esos son los que ya sí o sí tenemos que hacer esos controles en 3 años. Al igual que hemos hablado en el estómago, Indira, eh, les estaba mencionando respecto al cáncer de colon, tomar en cuenta los factores que están en rojo, son los factores que aumentan el riesgo de cáncer de colon,
cómo va a ser el ser de sexo masculino, la raza blanca, la historia familiar, el antecedente, acá es muy importante. 10 años antes ya es un factor de riesgo muy importante. Si nuestro familiar tuvo cáncer a los 45 años, nosotros desde los 35 años hay que hacer nuestro control, ¿no? De cáncer colorectal hereditario. Tomar en cuenta que ya tener más de 10 pólipos adenomatosos a lo largo de la vida, ya deberíamos hacernos pensar que alguien en la familia, digamos, si nuestro papá tiene más de 10 pólipos, pensar que puede haber una enfermedad genética oculta ahí atrás, ¿no? Y obviamente los factores que produzcan un infarto, y eso quiere decir que se acuerden todos, ¿no? Pero a veces nos preguntan, ¿y por qué se produce el cáncer de colon, no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y a veces no nos acordamos exactamente, pero piensen, todo lo que produce un infarto aumenta el riesgo de cáncer de colon, ¿no? Edad, sexo masculino, diabéticos, fumadores, carne procesada, ingesta de alcohol, que no comen verduras, que no comen frutas, obesidad, entonces todo eso nos tiene que hacer tomar en cuenta y a cuidarnos, ¿no? O sea, cuando nos cuidamos y hacemos ejercicio, no solo estamos protegiendo nuestro corazón, sino también nuestro colon, ¿no? El, en teoría hay otros factores que se han encontrado como el uso de aspirina, que podrían llegar a ser factores protectores, pero solo en casos de pacientes que ya sufren alguna enfermedad cardíaca que requieren recibir ese medicamento. Y los factores que deberíamos tomar en cuenta son la actividad física, la fibra, los productos lácteos de ingesta de pescado, las nueces, la vitamina D y los suplementos de calcio han demostrado mejorar y disminuir el riesgo de cáncer de colon, ¿no? Muy bien. Respecto al estreñimiento, hay que recordar que el estreñimiento, cuando nosotros queramos interesar a un paciente para saber si tiene estreñimiento o no, recordemos esta escala Bristol, ¿no? Nos va a ayudar a identificar si el paciente tiene o no tiene estreñimiento y el ritmo defecatorio. Es muy importante acordarnos de que normalmente el ser humano ha evolucionado durante 2 millones de años haciendo deposiciones en posición de cuclillas. Entonces, lo que ahora hace que nos sentemos en un inodoro incrementa también la posibilidad de que haya estreñimiento. Aparte de que éramos cazadores recolectores y comían frutas mientras caminaban, hacían ejercicio, ¿no? Eso es como se evolucionaron y lo natural para el ser humano. En cambio, lo que tenemos ahora de ingerir poca agua, inactividad, estar ahí con el celular, comer una dieta rica en grasa, rica en carbohidratos, ¿no? Eso no era algo natural, ¿no? Era difícil conseguir papa, difícil conseguir pan cuando hemos evolucionado. En cambio ahora, eso es lo que solemos hacer. Y nuestro tracto digestivo es muy diferente al tracto digestivo por ejemplo, la vaca, ¿no? El caballo, que dedicaban a comer y tienen un gran peso, ¿no? Nosotros comíamos, pero teníamos que estar haciendo actividad física y todo eso, y eso ayudaba a que no suframos tanto estreñimiento. Hay algunas situaciones como el embarazo que sí, por la misma progesterona van a generar un poco de estreñimiento. Hay que tomar en cuenta los efectos colaterales. Siempre que alguien tiene estreñimiento, preguntar qué medicamentos estás tomando, ¿no? Si está tomando opiáceos, medicamentos psiquiátricos, esos generan mucho estreñimiento. El tema del estrés también va a interactuar. Y a veces el estreñimiento parece inofensivo, pero el estreñimiento muchas veces, cuando llega a ser severo, puede acumularse una gran cantidad de deposiciones en la zona del recto y del sigmoides, se comporta como una piedra que genera un peso grande y puede llegar a producir una perforación, un sangrado, se llama una proctitis estercorácea, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque no solo es estreñimiento, y generalmente van a ser en los abuelitos, en las personas que tienen discapacidad, que no se pueden quejar, ellos son los que más van a sufrir de estreñimientos severos con complicaciones. Nuestros pacientes y los signos de alarma que nos tienen que llamar es si es un paciente mayor de 45 años, que de pronto nunca era estreñido y se vuelve estreñido, que tiene sangrado, que tiene anemia, que ha bajado de peso de una manera inexplicable, que hay una masa abdominal. Algo importante que quisiera mencionarles es que la baja de peso más va a ser en tumores altos, en esófago, estómago, páncreas, duodeno, porque ahí se produce la alteración en la absorción. En cambio, generalmente el cáncer de colon ya no se absorben los nutrientes ahí, entonces no va a haber una baja de peso, sino lo que va a haber generalmente es o anemia, si el cáncer está en el lado derecho, o si está en el lado izquierdo, estreñimiento, constipación. Muy bien. Respecto a los divertículos, estos divertículos aparecen en el borde, aquí, justo es como una herniación de la mucosa y de esa mucosa que se produce en el lugar donde ingresan los vasos. Estos divertículos se van a producir porque el paciente puja, ¿no? El paciente no es solamente que esté estreñido, pero es un paciente que puja mucho y se producen ahí las hernias.
y tiene dos complicaciones. Una, que un fecalito obstruye este camino, produce la diverticulitis, empieza a generar un absceso en el interior y eso puede perforar la diverticulitis. Diverticulitis en el paciente típicamente va a ser un dolor en la fosa ilíaca izquierda que incrementa de intensidad, que no le permite deambular, que pasa un bache y le duele. Esa es la diverticulitis. Y el sangrado diverticular vasos arteriales y el sangrado puede ser muy grande, un sangrado masivo. Generalmente 1 litro, medio litro, sin dolor. Ese es el sangrado diverticular. El, Esto es parte de la enfermedad articular. Generalmente, tomar en cuenta, y me parece muy importante que recordemos eso, que lo que más va a hacer que sangren y que se forma la diverticulitis también, que se inflame, van a ser los antiinflamatorios. Entonces, si uno toma un antiinflamatorio, un ibuprofeno, naproxeno, también puede generar estos sangrados diverticulares importantes. Otro factor, lo mismo. Cuando un paciente tiene peso, aumenta el riesgo de diverticulitis. Y muchas veces el mejor tratamiento es bajar de peso. Y con eso, sobre todo en pacientes que tienen repetidamente episodios de diverticulitis. Bien. El tratamiento normalmente en el sangrado diverticular va a ser autolimitado y cuando entremos y vemos un vaso, le podemos hacer un clic, lo podemos tratar. Si el sangrado es recurrente 2, 3 veces, la posibilidad de manejo quirúrgico también es una alternativa. La dieta rica en fibra siempre tiene que existir. ¿Cuánto debemos consumir de fibra al día? 30 gramos mínimo, y es lo que tenemos que trabajar. Otras patologías que se producen también asociadas al estreñimiento va a ser la patología perianal. Tenemos las hemorroides internas, hay que recordar la clasificación. Tipo 1, que no se prolapsan. Tipo 2, que prolapsan, salen hasta afuera. Tipo 3, que prolapsan y se reducen solos. La terapia del tipo 2 y tipo 3 puede ser ligadura, como en estos casos, ¿no? Esa sería ligadura de hemorroides. Se puede hacer con el proctoscopio o también se puede hacer con un gastroscopio con el equipo de ligadura de bandas que habitualmente utilizamos. Y otro tipo de hemorroides son las hemorroides externas. Las externas, la complicación típica es la trombosis. Acá podemos ver una trombosis dolorosa, el paciente tiene mucho dolor, mucho fastidio. Este de aquí tenemos una fisura anal. Una fisura anal típicamente se caracteriza por dolor. El paciente tiene dolor y sangrado. Y esta de aquí es una fístula que muchas veces pasa oculta. Y la fístula es la que tiene más difícil manejo. Las fístulas hay que tener en cuenta que pueden ocultarse una enfermedad como la enfermedad de Crohn o la tuberculosis. Pero la mayoría son enfermedad perianal que está alrededor. Muy bien, respecto al hígado, tenemos tenemos un hígado sano y de pronto, con diferentes factores, va alterándose, ¿no? La enfermedad actualmente que más está dañando el hígado es el hígado graso, que le llamamos más al día actualmente, ese es el nombre actual, ¿no? De enfermedad hepática asociada a las enfermedades metabólicas. Antes teníamos que la hepatitis B en el Perú tenía un 8% de prevalencia. Actualmente la prevalencia es del 1 o 2%, es baja. Al igual que hepatitis C es 1 o 2%. La ingesta de alcohol, no olvidarnos del alcohol, el alcohol es uno de los principales factores, sí, es cierto, pero actualmente es compartida. Las causas más frecuentes de fibrosis y cirrosis son el hígado graso y el alcohol. Y luego recién vienen los virus. Existen otras enfermedades como las enfermedades autoinmunes que tenemos que sospecharlas cuando hay alteraciones en el perfil hepático. Si alguien tiene alteración en el perfil hepático, no se quede tranquilo con eso. Puede haber un virus ahí o puede haber una enfermedad autoinmune oculta. Los fármacos también hay que tener cuidado. Hay fármacos como metrotexate que cuando lo usas por mucho tiempo también van a generar fibrosis y hay que estar monitorizando el uso. Depósitos de cobre, depósitos de hierro. Y algo importante es, por ejemplo, yo tengo hígado graso, digamos, mm, el consumo por alteraciones metabólicas. Pero eso no quiere decir que no puedo tener hepatitis B o hepatitis C, o que no me van a afectar los fármacos, o que el alcohol no me va a afectar. Entonces, el manejo es prevención de todas las causas. Entonces, el paciente ya tiene hígado graso, tenemos que hacerle poner su vacuna para hepatitis B, porque no queremos que le dé hepatitis B. Tenemos que advertirle de los medicamentos. Tenemos que advertirle que el consumo de alcohol tiene que bajar a cero. Igualmente, si el paciente era alcohólico y ya no toma, pero sigue comiendo la torta, sigue tomando gaseosa, sigue comiendo muchos dulces, eso no nos va a convenir para nada, igual va a ir avanzando. La cirrosis tiene algunas complicaciones que les vamos a ver a continuación, y estas dos enfermedades, de la fibrosis y la cirrosis, terminan en el cáncer hepático que se llama hepatocarcinoma. Las complicaciones de la cirrosis vamos a tener la hemorragia digestiva, la aparición de tumor que hemos mencionado, la encefalopatía hepática y la citis. La citis típicamente se va a producir cuando ya tenemos una disminución importante de la masa muscular. Por eso es importante que cuidemos mucho la masa muscular de los pacientes cirróticos, que se alimenten bien,
que consuman alimentos toda la noche sin consumir ningún alimento, porque ahí, como el hígado ya no libera la glucosa del glucógeno, termina generando un consumo de las proteínas, y ese consumo de las proteínas es que se disminuye la masa muscular, y muchas veces la sarcopenia es la que más importante para ver la sobrevida de los pacientes. Cuando ya tenemos el líquido, generalmente lo manejamos inicialmente con diuréticos. Cuando no responde a los diuréticos o porque ya tiene efectos adversos importantes como elevación de la creatinina, alteración del sodio y el potasio, o simplemente ya llegamos a dosis máxima y no responde, le hacemos la paracentesis, que es un procedimiento muy conocido por todos nosotros y que nos ayuda con los pacientes. Y recordemos que cuando usamos más de 5 litros que retiramos, vamos a tener que administrar albúmina también, y tenemos que estar preparados para eso y conocer cuánto de albúmina hay que administrar, ¿no? 6 a 8 gramos por cada litro que hemos sacado a partir del quinto litro. ¿Ya? Entonces ese concepto hay que acordarnos, hay que hacer recordar a los médicos que es importante. El uso de poligelina no reemplaza la albúmina es la que tiene los estudios, la que tiene mayor evidencia. ¿Ya? Sacar 7 8 litros sin reponer albúmina es poner a nuestro paciente cirrótico en riesgo. La encefalopatía hepática se caracteriza por movimientos de las manos, confusión, o a veces el paciente va a estar somnoliento. El paciente cirrótico muchas veces no va a manifestar, por ejemplo, por una neumonía fiebre, por una infección urinaria fiebre, o molestias urinarias, ardor, ¿qué más? Muchas veces lo que va a presentar es encefalopatía y confusión, y ahí hay que estar atentos. Para la prevención de varices esofágicas, una vez que el paciente sangra, tenemos que hacerle la ligadura sí o sí, tiene que usar sus medicamentos como el carvedilol o el propanolol. Si el paciente está bien compensado, es una cirrosis HLA-HLB, carvedilol es la primera opción y hace que el paciente vaya bien. Y tenemos que erradicar las varices, hacer que ya no haya varices medianas, grandes, ni marcas rojas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una marca roja, acá tenemos el white nipple. Este es un paciente que ha sangrado recientemente. Respecto al páncreas, entonces vamos a recordar, la causa número uno va a ser patología biliar, la pancreatitis, ¿no? El páncreas, recordemos, es un órgano que se encuentra en el retroperitoneo, que va a tener dos partes. La parte exocrina, que va a ser caracterizarse por producir enzimas pancreáticas, y la parte endocrina, que se caracteriza para producir la insulina, el glucagón. ¿Ya? Eh, la vesícula biliar, a nivel de Perú, nosotros somos uno de los países que formamos más cálculos junto con Chile, junto con Bolivia. Y eso hace que también nosotros tenemos pacientes que tenemos más riesgo de tener cáncer de vesícula y cáncer de vías biliares. Los cálculos generalmente van a ser de colesterol, pero a veces pueden ser en pacientes con anemia hemolítica, pueden ser de la misma hemoglobina cuando se produce una destrucción, se pueden formar esos cálculos que suelen ser cálculos negros. Vamos por ese camino. ¿Cómo se produce la pancreatitis? Típicamente se obstruye el ducto, baja la bilis y la bilis se va hacia el conducto pancreático y ahí es donde produce inflamación. La CEP es otro factor que nos puede producir pancreatitis. Ingresamos a la vía del Wirsum, pasamos contraste, nos aumenta el riesgo de pancreatitis. El paciente que tenga un tumor, ese hay que tomarlo en cuenta también. Cualquier tumor que pueda estar o quiste en la vía del Wirsum puede generar una pancreatitis. Medicamentos, se pasan medicamentos tan sencillos como un antiinflamatorio, como dexametasona, o algunos un poquito más complicados como azatioprina o didanosina, producen. Entonces, si hay un fármaco nuevo que está utilizando el paciente, está en tomar en cuenta para ver si esa puede ser la causa de la pancreatitis cuando no se ha identificado la causa. El alcohol típicamente va a ser un alcohólico crónico pesado, está tomando alcohol todos los días y nos desarrolla un cuadro de pancreatitis. La hipertrigliceridemia, ¿no? Si toman la muestra y ven que el color es rojo y como leche condensada, pensar en triglicéridos altos. Y las complicaciones de las pancreatitis inicialmente va a afectar riñones, presión y los pulmones. Y hay que tomar en cuenta eso. Las pancreatitis pueden dar ser intersticiales o necrotizantes, ya que es muy importante la hidratación. Los vasos que irrigan el páncreas son muy delgados. Entonces, la medida más importante que hacer cuando un paciente tiene pancreatitis es hidratar bien al paciente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, como siempre, va a priorizar el cerebro, el corazón, quizás el hígado, y va a generar que los vasos se concentren para irrigar a esos órganos. Pero va a descuidar el páncreas. Y si el páncreas es la zona que está con inflamación, se va a necrosar. Y ahí en la necrosis es donde van a venir las complicaciones, pseudoquistes, necrosis amuralladas, que terminan
a la larga infectándose. Entonces, para evitar que haya necrosis, tenemos que darle una buena hidratación con cristaloides, o sea, el cloruro de sodio, o literalmente si tenemos en la mano, el Ringer lactato. Y la hidratación que se ha demostrado es hidratación moderada, es 1,5 por kilo por hora. El segundo punto, nuestro paciente con pancreatitis no puede estar en INE por mucho tiempo. A partir del tercer el paciente tiene la pancreatitis severa, la sonda nasoiliar y la sonda nasoiliar son similares. No es que solo podemos ingresar a la sonda nasoiliar. Empecemos por sonda nasogástrica, porque básicamente está con un compromiso respiratorio muy serio, o no hay gastroenteritis, o no hay turno disponible para ponerle sonda nasoiliar. No nos compliquemos, empecemos por sonda nasogástrica. ¿Para qué nos va a servir eso? A partir del tercer a cuarto día, los enterocitos disminuyen de tamaño y van a hacer que las bacterias que se encuentran en el intestino pasen hagan translocación bacteriana y migren hacia la parte del páncreas. Y ahí van a infectarlo y van a producir la necrosis infectada, que es una enfermedad bien terrible, bien difícil de manejar, las drenajes, y eso se podría prevenir dando alimento al paciente a tiempo. Acá tenemos los quites del páncreas y la pancreatitis crónica. Y los menciono estos dos porque ambos son factores de riesgo para la aparición del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas no es como el cáncer gástrico, que es el segundo cáncer más frecuente en el Perú, ni el cáncer de colon, que es el cuarto o quinto. Pero el cáncer de páncreas, por más que sea el décimo en frecuencia, es el tercero o cuarto en letalidad. El paciente cuando tiene cáncer de páncreas y no logra tener un manejo adecuado, en 3 o 4 meses puede fallecer. Entonces es un cáncer muy agresivo. Este es un estudio de endoscopía. El estudio de endoscopía nos permite estudiar tanto la pancreatitis crónica como los quites pancreáticos y tomar biopsias de estos tumores. Y nos van a permitir hacer un diagnóstico y tratamiento temprano. Bueno, eso es lo que les he traído. Disculpen por la parte en la que se desconectó un ratito la computadora. Y bueno, estoy atento a sus preguntas y a sus comentarios y si quieren hablar un poco de alguna de estas enfermedades o quisieran que les comparta algún concepto en general de la gastroenterología que de repente consideran que podría ayudarles, ¿no? Sí, doctor, bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le habla la licenciada Indira. Primero, agradecerle por su excelente ponencia, realmente muy buena, pero quería hacerle una pregunta. Justamente tenemos acá un número de preguntas que en un momento le voy a hacer el pase a Eli, pero quería hacerle una consulta. Nosotros, justamente a lo largo de esa exposición, uno de los temas que de repente lo tenemos un poco descuidado es la parte de atención primaria. Y yo creo que para evitar algunas complicaciones y que el paciente llegue al hospital ya de repente con todo lo que usted nos ha explicado, con algunas enfermedades ya bastante avanzadas, ¿cuál sería su sugerencia como medida preventiva en la atención primaria para evitar estos problemas, sobre todo de pacientes que tienen problemas de reflujo, de repente pacientes que deberían de dejar de ingerir muchas carnes rojas y que esto les trae a la larga algún tipo de complicaciones, ¿no? También un gran número de la estadística que nos informa son los pacientes que están en aumento, los pacientes diabéticos que también tienen bastante complicaciones con los temas gástricos, ¿no? Bien, o sea, respecto a lo que usted menciona, también es una preocupación que a veces tengo, ¿no? Porque en consulta, digamos, si atendería consulta todos los días, podría haber 20 pacientes en la mañana, 20 pacientes en la tarde, digamos, solo haría consulta si no haría tratamiento endoscópico ni nada. Una sola persona de repente puede ver unos 100 pacientes por semana, unos 400 pacientes al mes, unos mm, máximo eh, no sé, 4.000 pacientes al año y a lo largo de la vida 40.000. Pero 40.000 personas que podamos ver, por más que trabajemos todos los días, no representa ni siquiera la décima parte de la población del Perú, ¿no? Entonces, nuestra población del Perú es 35 millones. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es transmisión del conocimiento de forma masiva. Ese es el objetivo. Entonces, la idea, una de las formas es conversatorios como el que estamos organizando, conversatorios en los que invitemos a la población porque muchas charlas muy bonitas se dan
entre personal de la salud, entre médicos y enfermeras, pero muy pocas veces nos dedicamos al público en general, ¿no? Y la idea es acercarnos al público en general. Entonces, una de las intenciones en las que estuve trabajando justamente es el libro que mencionó licenciada, que es el libro Gastroenterología para Todos, que es la intención de darles conocimiento a la población de que existen estas enfermedades, ¿no? Porque ellos entran a YouTube, entran a TikTok y les hablan de permeabilidad intestinal, les hablan del SIBO, les hablan de que puedes curar una gastritis con limón y les venden muchos productos que en verdad no tienen ninguna base médica o base científica demostrable y tratable. Y nosotros, como médicos y como personal de salud, como equipo de enfermería, tenemos muchos conocimientos, muchos datos con evidencia clara que podríamos compartir, ¿no? Datos solo como, por ejemplo, no comas tanta sal. Y algo importante que también podría tener una repercusión real es que nosotros hagamos caso a lo que nosotros mismos decimos, ¿no? No puede ser que digamos, no hay que comer carnes rojas y estamos comiendo carnes rojas todos los días. O estamos poniéndole sal al huevo, estamos añadiéndole sal a todo lo que comemos, comemos comida chatarra, no nos cuidamos, no hacemos deporte, ¿no? Entonces, parte va a depender de que nosotros también como personal de salud nos cuidemos, hagamos nuestras endoscopías, hagamos nuestras coloscopías cuando nos corresponde, manejemos nuestro colesterol, manejemos nuestra presión arterial. Y la otra es buscar estos conversatorios, estas formas de comunicarnos. Usemos TikTok, usemos Instagram, usemos Facebook. Y no tanto como a veces para traer necesariamente pacientes para uno, sino con el afán de compartir y prevenir, que es dar información, ¿no? Y ahí es donde el MINSA también tiene que ponerse pilas, donde salud, y compartir información para que ellos puedan tener en su mente, como sabemos que tenemos que ponernos bloqueador y ya nos entró el concepto claro de que el cáncer de la piel viene porque la radiación en Perú es muy alta, y eso es un concepto que yo creo que todos tienen, pero no, esos conceptos del cáncer gástrico a veces no los teníamos, ¿no? No sabíamos cuántas carnes rojas puedo consumir por semana, y es un dato que también deberíamos saber. Ok, doctor, antes de darle el pase a Elizabeth Refulio, quería hacerle una consulta. ¿Dónde podemos adquirir sus libros? Porque esto de incrementar nuestros conocimientos para poder educar tanto al paciente como a la familia es importante. El libro lo tenemos en la editorial de Cayetano Heredia y se puede enviar a nivel nacional solo ponemos editorial Cayetano Heredia, Gastroenterología para Todos, entran por internet y les mandan a casa el libro, ¿no? Y también está en la Universidad Cayetano Heredia, en la librería de la universidad. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le doy el pase a Elizabeth, que tiene algunas preguntas justamente formuladas por el público. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Álvaro Bellido. Felicitarle por la ponencia. En realidad es toda una información muy importante para el desempeño de nuestras tareas diarias, nuestro rol diario en procedimientos endoscópicos. Esta información que nos brinda nos ayuda a trabajar en equipo, ¿no? A entender el trabajo médico y saber nosotros preparar al paciente. Nosotros en enfermería estamos pues responsables del paciente en el pre, en el intra y el post procedimiento, y toda esta información realmente nos enriquece. Yo quisiera resaltar un poco más sobre consejería en enfermería, ¿no? Nosotros, toda la información que usted nos ha dado nos ayuda mucho para este punto, consejería en enfermería. Y dentro de la consejería en enfermería, nosotros damos lo que es preparación de colon. Usted nos ha hablado sobre que es muy importante ahora los pacientes que vengan a hacerse los procedimientos por screening, más no con síntomas, ¿no? Que es en beneficio del paciente para prevenir un cáncer avanzado. En esta pregunta mi pregunta va, nosotros tenemos desafíos diarios en caso de pacientes ostomizados, en caso de pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades cardiovasculares y otros que son difíciles de preparar. Entonces, creo que no hay un consenso todavía para la mejora de este tipo de pacientes. ¿Qué recomendación nos darían nosotros para poder, en estos casos de pacientes difíciles de preparar, qué podríamos hacer desde el punto de vista enfermería, ¿no? Si hay algunos estudios de repente en pacientes diabéticos o en pacientes que utilizan fármacos cardiovasculares para la preparación de colon. Y como segundo, para no
no olvidarme, es en el libro de que justo Indira está hablando, que tengo el gusto de tenerlo, que es Gastroenterología para Todos. Usted nos habla sobre tratamientos naturales que suelen usar los pacientes para el colon irritable, donde hablan de la muña y la menta. Creo que podría hablarnos un poquito más de ello, que favorece realmente a la población. Gracias. Bien. Gracias, licenciada Elizabeth. Respecto a la preparación, cada vez empieza a haber más evidencia y a veces lo que tenemos que buscar también en alguno, por ejemplo, que no haya, por ejemplo, lo de los ostomas, a veces puede que no haya tanta evidencia. También podemos desarrollar algunos trabajos que nos permitan estandarizar y desarrollar guías clínicas. Siempre hay un lugar a veces de frontera científica que a veces el tema, por ejemplo, es el de los ostomas. Típicamente lo que tratamos de hacer es primero tenemos que conocer bien cómo se los toma. Y eso a veces es error del médico no informarles bien, porque si por ejemplo es una ileostomía terminal, es ileostomía terminal, por más que tome 4 litros, los 4 litros van a salir por ileostomía y el colon no va a estar adecuadamente preparado. Y esos casos de ileostomía terminal con el colon a veces que está completamente cerrado por dentro, son peligrosos porque uno le puede poner enemas y puedes poner 2 enemas, pero como es una cavidad cerrada, también existe un riesgo de perforación. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado. Si se prepara con enemas y a veces probablemente no se vaya a lograr la preparación en una sola. Por ejemplo, en estos casos que tiene ileostomía terminal y el colon se encuentra cerrado. Ahí hay que tener, es el caso como que más delicado y con más cuidado. En los casos que a veces son un poquito más sencillos, son en los cuales vamos a tener una doble boca a nivel de colon. Y ahí sí nos va a permitir trabajar. Podemos prepararlo, la parte superior, como siempre la preparamos habitualmente, y a la parte inferior podríamos pasarle también enemas o podríamos pasarle el mismo polietilenglicol por el asa que queda hacia distal y nos permitiría tener mayor limpieza. Generalmente donde más sufrimos es limpiar el segmento que no está funcionando adecuadamente y muchas veces incluso requiere que con colonoscopía pasemos también enemas evacuantes para poder lograr terminar de limpiar al paciente. Respecto de pacientes diabéticos, pacientes con drogas eh, eh, anticoagulantes, aspirina, clopidogrel, los antiagregantes plaquetarios, sí existen guías determinadas. Entonces, para diabéticos tenemos que ver si nuestro paciente utiliza algún medicamento hipoglicemiante. El uso de medicamento hipoglicemiante con una dieta baja en glucosas, porque vamos a tener dieta líquida ese día, y el día del procedimiento también va a estar en NPO, va a ser terrible. Esa hipoglicemia puede llegar a agravar al paciente. Entonces, esos días tenemos que suspender la medicación hipoglicemiante. Lo ideal es que el paciente pueda tener un control y poder monitorizarlo. Y el paciente diabético deberíamos hacerle un control de hemoglucotest previo a los procedimientos, endoscopía, sea colonoscopía, para estar seguros de que no vaya a tener una hipoglicemia. Porque si el paciente está con cuadro de hipoglicemia, lo sedamos y de repente no despierta y nos confiamos que es por la sedación, podría llegar a ser algo peligroso. Respecto a los antiagregantes y a los anticoagulantes, eso tiene que indicarles el médico y es ahí donde el trabajo tiene que ser en conjunto. O sea, pacientes diabéticos con antiagregantes, con anticoagulantes, tenemos que estar en una comunicación clara y no les podemos dejar esa tarea solo a ustedes porque va a depender mucho de las comorbilidades médicas que tenga. Por ejemplo, si es un paciente que le acaban de poner un stent, se mantiene el uso de la aspirina y solo se suspende el clopidogrel. Y si tenemos que sacar algún pólipo, tendremos que poner un clip. En caso de que el paciente no tenga un riesgo tan importante, porque no es que le hayan puesto un stent en la última semana, o en los últimos 3 meses, sino solo ha tenido un infarto y está tomando aspirina y puede suspenderlo, lo suspendemos unos 7 días antes. En el caso de los anticoagulantes, también valoramos el riesgo. Si el riesgo es bajo, sí se puede suspender, pero si el riesgo es moderado o alto de trombosis, el paciente va a ir a una terapia puente con enoxaparina. Y el día del procedimiento se suspende la enoxaparina, se hacen los procedimientos que tiene que hacer y luego se reinicia inicialmente enoxaparina y luego la warfarina. Y creo que es eso. Respecto, la otra pregunta era en el libro acerca de la mente y la muña. Respecto a la mente y la muña, lo que comentamos es de que hay evidencia científica clara de que la menta ayuda para el colon irritable, disminuyendo la sensación de gases, disminuyendo la sensación y el dolor abdominal. Y
algo importante a tomar en cuenta es de que si bien es cierto hay medicamentos con menta en Estados Unidos muy desarrollados y también ya llegaron al Perú esos medicamentos de menta, el uso de la muña también es un familiar de la menta y ayuda a los pacientes a calmar las molestias en casos de colon irritable sobre todo. Y algo paradójico es que muchos tomamos manzanilla, por ejemplo, y la manzanilla sí es una hierba que se desaconseja cuando el paciente está con cuadro de colon irritable. Bien, doctor, muchas gracias. Perfecto. Tengo una pregunta del público, ¿qué riesgos tienen los pacientes con enfermedad celíaca a largo plazo? Eso es muy importante y por eso el paciente con enfermedad celíaca tiene que tener mucho cuidado. Y el cuidado del paciente de enfermedad celíaca no solo es tener cuidado en el consumo, en evitar el gluten, sino también tener cuidado en la contaminación cruzada. No puede comer el paciente y en la misma olla preparan los fideos para la familia y el mismo paciente ahí hacerse la sopa, ¿no? Porque va a haber un efecto de contaminación cruzada. A la larga, la primera complicación que hay suele ser desnutrición, los síntomas de diarrea crónica, pero a largo plazo lo que puede aparecer es una yeyunoileitis, que son la aparición de úlceras a nivel de yeyuno ilio, y incluso puede haber el riesgo de la aparición de linfoma a nivel intestinal cuando uno persiste con el consumo de gluten a pesar de ser un paciente celíaco. Ok, doctor, Sí. muchas gracias por por la respuesta. Y bueno, la verdad, le soy sincera, nos ha quedado muy corto. Yo creo que va a haber una segunda, hasta una tercera invitación. Esperemos poder contar con su presencia. Realmente este tema es muy interesante, como nos comentó Elizabeth hace un momento, y desde ya le agradezco por la disposición, por el tiempo y por cada día incrementar, ayudarnos a crecer en el tema de los conocimientos. A nombre de la Junta Directiva, agradecerle por la ponencia, una excelente presentación y esperamos tenerlo de nuevo muy en breve. Muchas gracias, licenciada Indira, muchas gracias, licenciada Elizabeth, muchas gracias a la Junta Directiva por la invitación y encantados de participar y apoyarlos en lo que consideren necesario.